El secreto milenario que ha curado a miles. Imagina esto, una mujer en la cama de un hospital, desahuciada por los médicos, su familia llorando, la esperanza ausente, y de repente, en medio del silencio, alguien le susurra un versículo. Un salmo. Uno que ha sido repetido durante generaciones por aquellos que no tienen más que fe. Esa mujer, que ya no podía moverse, comienza a abrir los ojos. Su pulso se estabiliza. El milagro comienza. No es una historia inventada. Este tipo de testimonio se repite en distintas partes del mundo, en diferentes idiomas, culturas y contextos. ¿Qué tienen en común? Todos mencionan lo mismo, el Salmo 91. Sí, el Salmo 91. Un texto antiguo que muchos consideran solo poesía bíblica, pero que otros afirman que tiene un poder que la ciencia no puede explicar. Se habla de protección, de refugio, de una promesa divina de cuidado absoluto incluso en medio de plagas, enfermedades y muerte. Pero ¿cómo es posible que unas palabras escritas hace miles de años puedan cambiar una realidad médica hoy? Vamos más allá. Existen registros de soldados en guerras que llevaban consigo pequeñas Biblias abiertas por este salmo, creyendo que los protegería de las balas. Y curiosamente, muchos de ellos sobrevivieron a batallas donde otros no lo lograron. Casos de personas con cáncer terminal que, al comenzar a leer el Salmo 91 todos los días, empezaron a mostrar mejoras que los médicos no podían justificar. Familias enteras que usaron este salmo durante pandemias, asegurando que ni una sola persona en casa se contagió. Y no estamos hablando de magia ni superstición. Estamos hablando de fe profunda, de conexión espiritual, y de algo que va más allá de lo racional. Porque hay cosas que la ciencia todavía no puede medir. El poder de la palabra, la vibración que genera una oración, la energía que se despierta cuando un alma cree con todo su ser. El Salmo 91 no es un simple texto. Es una declaración de guerra contra el miedo, contra la enfermedad, contra la oscuridad que muchas veces se apodera de nuestras vidas. Y no importa si eres religioso o no. Lo que importa es lo que estas palabras despiertan dentro de ti. Porque si hay una mínima posibilidad de que puedan cambiar tu vida, ¿no vale la pena intentarlo? Vamos a analizarlo paso a paso, versículo por versículo. Pero también vamos a adentrarnos en historias reales, testimonios impactantes, conexiones con el mundo espiritual que pocos se atreven a explorar. Este no es solo un vídeo, es una experiencia que puede sacudir tu alma. Porque la pregunta ya no es si el Salmo 91 puede curarte. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para creer en algo más grande que tú mismo? Una estructura diseñada para la guerra espiritual. A simple vista, el Salmo 91 puede parecer un poema de confianza y consuelo. Pero cuando lo miramos con detenimiento, descubrimos que su estructura no es aleatoria. Es un código. Una secuencia diseñada para combatir el terror, la enfermedad y las fuerzas invisibles que afectan al ser humano. Cada línea está cuidadosamente formulada. No pide permiso. Declara. Ordena. Afirma. Desde su primera frase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El tono es claro. Quien decide confiar en Dios, entra automáticamente en una zona de inmunidad espiritual. Esta no es una invitación a tener fe, es un anuncio de lo que ocurre cuando la fe ya está activada. Y es ahí donde empieza el misterio. Los antiguos sabios hebreos creían que cada salmo tenía un poder único, pero el 91 era especial. Era conocido como el Salmo de los Guerreros, usado en tiempos de plagas, batallas, y cuando las fuerzas del mal se volvían demasiado intensas. En muchas sinagogas, incluso hoy, se recita este salmo como una protección ritual antes de dormir. ¿Por qué? Porque se cree que durante la noche, las entidades espirituales negativas están más activas, buscando a quien atacar en momentos de vulnerabilidad. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En la antigüedad, el cazador no era solo un enemigo físico. Era una figura simbólica del mal, del demonio, de la enfermedad oculta que acecha en lo invisible. La peste destructora era vista como una manifestación tangible del juicio espiritual. Y este versículo no suplica. Asegura, Él te librará. En el versículo 7 leemos, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Puedes imaginar lo que este mensaje significa para alguien que está rodeado de muerte?
Para una madre viendo morir a sus seres queridos. Para un soldado en medio de la guerra. Esta es una línea que no solo da esperanza. Desafía a la realidad misma. El lenguaje del Salmo 91 es desafiante, protector y casi militar. No se refiere solo a consuelo emocional. Es una declaración de inmunidad sobrenatural. Y no por mérito humano, sino por acceso espiritual a un nivel de protección que no se puede comprar, negociar o fabricar. Solo se puede activar desde la fe más profunda. Y aquí es donde entra lo más impactante. En el idioma hebreo original, cada palabra tiene una vibración. Los estudiosos del misticismo judío aseguran que cuando se pronuncian estos versículos, se liberan frecuencias espirituales que afectan no solo el ambiente, sino incluso las células del cuerpo humano. Se han documentado casos de personas que recitan el Salmo con devoción diaria y experimentan una reducción en los niveles de cortisol, mejora en el sistema inmunológico e incluso recuperación inexplicable de dolencias graves. ¿Es coincidencia? ¿O será que la ciencia aún no puede explicar lo que el alma sí puede sentir? En el próximo bloque, exploraremos testimonios reales de personas curadas tras adoptar el Salmo 91 como su escudo diario. Te contaremos casos documentados que la medicina aún no ha podido descifrar. Cuando el Salmo se convierte en vida. En un hospital de Ciudad de México, una enfermera cansada de ver morir pacientes durante la pandemia comenzó a hacer algo diferente. Cada vez que ingresaba un nuevo enfermo a cuidados intensivos, dejaba junto a su cama un papel con un salmo impreso, el Salmo 91. Algunos pacientes estaban inconscientes. Otros apenas podían leer. Pero los que lo recitaban, según ella, mostraban mejoría más rápida. ¿Casualidad? Ella no lo cree. Afirma que muchos de los que salieron vivos de esa ala del hospital lo hicieron después de hacer del Salmo su única esperanza. Este no es un caso aislado. En Colombia, un joven llamado Esteban fue diagnosticado con una leucemia agresiva. Su madre, sin recursos y sin acceso a tratamientos avanzados, comenzó a leerle el Salmo 91 en voz alta cada mañana y cada noche, colocando sus manos sobre el pecho del niño. Médicos pronosticaron semanas de vida. Pero el niño no solo sobrevivió, se curó completamente. Años después, en cada entrevista, la madre solo repite una cosa: Dios lo protegió con su palabra. Y no solo hablamos de enfermedades físicas. En Argentina, una mujer víctima de años de abuso emocional y depresión severa, encontró una Biblia olvidada en una estación de tren. La abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un verso: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Era el Salmo 91, 4. A partir de ese día, comenzó a leer el Salmo cada vez que sentía ansiedad. Poco a poco, su mente cambió. Su cuerpo comenzó a sanar. Hoy, trabaja como voluntaria ayudando a mujeres que pasaron por lo mismo. Ella dice que fue salvada por una oración que no conocía, pero que parecía conocerla a ella. Y si piensas que esto solo ocurre en América Latina, escucha esto. En Corea del Sur, un soldado cristiano fue rodeado por fuego enemigo durante una misión. Lo dieron por muerto. Sin embargo, emergió del bosque 48 horas después, sin una sola herida. En su bolsillo llevaba un papel doblado y mojado, el Salmo 91 escrito por su madre. Durante todo el combate, lo recitó como un mantra. Sentí que no estaba solo, dijo más tarde, como si algo invisible me cubriera. Estos casos no son cuentos. Son testimonios documentados, recogidos por iglesias, fundaciones e incluso en publicaciones médicas que no logran dar una explicación científica clara. Porque lo que está en juego aquí no es solo una oración, es una energía viva, activada por la fe, impulsada por la necesidad y sostenida por la promesa divina. ¿Qué tienen en común todos estos testimonios? Personas en crisis extrema. Ausencia de solución humana inmediata. Un recurso espiritual ignorado por muchos. El Salmo 91. Una fe tan profunda que reorganiza la realidad. ¿Y si este salmo no es un simple poema religioso? ¿Y si es un manual de reprogramación espiritual, una fórmula sagrada codificada en palabras milenarias? Los que lo han vivido no tienen dudas. En el siguiente bloque, exploraremos la ciencia detrás del poder de la palabra, cómo el cuerpo responde biológicamente a las oraciones, y porque la vibración espiritual puede activar procesos de sanación sorprendentes. La ciencia de la fe, cuando la palabra sana el cuerpo. Durante décadas,
La medicina moderna ha tratado de entender un fenómeno que escapa de sus protocolos: la curación espontánea. Personas que superan enfermedades terminales, dolores crónicos que desaparecen sin explicación, estados emocionales que mejoran sin fármacos. Y detrás de muchos de esos casos, hay oración, hay fe. Y en muchos, hay un salmo específico, el 91. Pero ¿cómo es posible que unas palabras puedan tener un efecto real en el cuerpo humano? La respuesta comienza con una palabra: vibración. Todo lo que existe vibra. Las células, los órganos, las emociones, los pensamientos, incluso las palabras. Cada palabra emitida en voz alta genera una frecuencia sonora que impacta el entorno, y más aún, impacta al propio emisor. Cuando pronunciamos frases cargadas de miedo o rabia, el cuerpo reacciona con aumento del cortisol, tensión muscular, presión arterial elevada. Pero cuando se repiten frases de calma, fe y poder, como las del Salmo 91, el cuerpo cambia. Estudios en neurociencia han demostrado que la oración repetitiva activa zonas del cerebro asociadas al descanso profundo y al equilibrio emocional. Un experimento realizado en la Universidad de Duke encontró que personas que oraban regularmente mostraban niveles más bajos de inflamación sistémica, uno de los principales factores que agravan enfermedades como el cáncer, la diabetes y la depresión. Pero no es solo un tema de tranquilidad emocional. Es físico, biológico. La epigenética, una rama moderna de la genética, ha confirmado que las emociones y pensamientos pueden encender o apagar genes. Y entre esos genes están los relacionados con la sanación, la regeneración celular y la resistencia inmunológica. Cuando alguien recita un salmo como el 91 con fe profunda, no solo está haciendo un acto espiritual. Está activando procesos químicos dentro de su cuerpo que favorecen la salud. Y hay más. Un estudio en Japón, replicando los experimentos de Masaru Emoto, mostró cómo la estructura del agua cambia cuando es expuesta a palabras específicas. Palabras negativas generaban patrones distorsionados y caóticos. Pero frases como te amo, gracias y pasajes sagrados creaban estructuras hermosas, simétricas, casi cristalinas. Y considerando que el cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua, ¿imaginas lo que sucede cuando se le expone repetidamente al Salmo 91? Cuando dices, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, no solo estás calmando tu mente. Estás ordenando a tu cuerpo a entrar en un estado de fortaleza y paz. Cuando recitas, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Estás afirmando una línea directa de defensa espiritual que podría estar afectando incluso tu sistema inmunológico. Por eso muchos lo llaman una medicina sin efectos secundarios. Una fórmula sagrada de protección que no necesita receta médica. Un remedio espiritual para tiempos donde lo físico ya no alcanza. Y en el mundo actual, donde la ansiedad se ha convertido en epidemia, donde las enfermedades del alma generan enfermedades del cuerpo, el Salmo 91 se vuelve más necesario que nunca. No como un talismán, sino como una reprogramación diaria de fe, de calma, de poder interior. En el próximo bloque, vamos a desenterrar el lado más oculto del Salmo 91. Aquel que lo vincula con antiguas prácticas de guerra espiritual, rituales de protección contra el mal, y por qué este salmo es temido por quienes operan en la oscuridad. El Salmo prohibido. ¿Por qué las tinieblas le temen al 91? No es casualidad que durante siglos el Salmo 91 haya sido utilizado por guerreros, curanderos, místicos y sacerdotes. Su poder va más allá de lo simbólico. Para quienes habitan en los márgenes de lo espiritual, donde la luz y la oscuridad chocan todos los días, este salmo es visto como una espada de fuego. Un arma que corta lo invisible. Una fórmula que no solo protege, también expulsa lo maligno. En antiguas tradiciones hebreas, el Salmo 91 era parte de los rituales de liberación espiritual, lo que hoy conocemos como exorcismos. Cada versículo era recitado con intensidad, no como plegaria suave, sino como decreto de autoridad. Porque este salmo no suplica, ordena, no pide protección, declara protección. Versículos como con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro eran entendidos como activadores de escudos invisibles, donde ni la enfermedad ni las entidades oscuras podían penetrar. Pero es en los versos 5 y 6 donde la intención se vuelve clara. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Cada una de estas frases hace alusión directa a fuerzas del mal en acción. Terror nocturno era la manera antigua de nombrar a los espíritus que atacaban durante el sueño. Saeta que vuele de día se interpretaba como ataques mentales y espirituales enviados por otros. Pestilencia en oscuridad representa enfermedades espirituales que corrompen desde adentro. Mortandad de mediodía se refería a entidades demoníacas que operaban en plena luz del día, causando locura, suicidio y tragedia. En rituales secretos de protección realizados por místicos judíos, cristianos e incluso musulmanes, el Salmo 91 aparece como una constante. Se cree que al recitarlo en voz alta, se activa una vibración que expulsa demonios, rompe maldiciones y neutraliza energías enviadas con intención destructiva. Incluso personas que estuvieron involucradas con prácticas ocultas admiten haber sentido una presión espiritual insoportable al escuchar este salmo. Algunos exsatanistas convertidos afirman que el Salmo 91 es uno de los pocos textos que no podían soportar escuchar sin experimentar dolor físico o mental. Uno de ellos confesó: cada vez que alguien lo leía cerca, era como si se abriera una luz que me cegaba y me quemaba por dentro. ¿Por qué? Porque este salmo contiene más que palabras. Contiene autoridad divina. Cuando alguien lo recita con fe real, lo hace como un embajador del reino de la luz. Y la oscuridad reconoce esa autoridad y tiembla ante ella. En muchas culturas africanas, por ejemplo, donde el sincretismo entre religiones antiguas y cristianismo es común, el Salmo 91 se usa en batallas espirituales intensas. En ceremonias de sanación, se pronuncia 7 veces sobre el cuerpo de una persona atormentada. En regiones del Caribe, es común verlo pegado detrás de las puertas de casas que han sufrido ataques espirituales. Y siempre, se le respeta como un texto sagrado que no debe tomarse a la ligera. No es solo un poema reconfortante. Es una declaración de guerra espiritual. En el bloque final, cerraremos esta jornada revelando o que este salmo representa para voce, oje, neste exato momento. Vamos a entregar una reflexa o profunda, una moral da historia, e me convite para transformar su vida con base en ese conocimiento ancestral. La verdadera cura está en tu boca. Después de todo lo que has escuchado, después de cada testimonio, de cada conexión entre lo espiritual y lo científico, queda una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a creer? Porque el Salmo 91 no funciona como un hechizo. No es una fórmula mágica que se activa por repetirla sin alma. Su poder no está en las letras impresas en el papel, sino en la intención del corazón que lo pronuncia. El verdadero milagro ocurre cuando lo recitas y lo haces parte de ti. Cuando ya no lo dices con miedo, sino con convicción. Cuando no lo usas solo para pedir, sino para declarar. Este salmo es mucho más que protección. Es una llamada al despertar. Es una invitación a recordar que no estamos solos, que lo divino no está lejos, y que la fe no es una ilusión, es una fuerza que transforma realidades. ¿Cuál es la moral de esta historia? Que en un mundo lleno de caos, enfermedad y desesperanza, existe un lugar seguro. No está en los hospitales. No está en los laboratorios. Ese lugar está en la sombra del Omnipotente. Y para llegar ahí, no necesitas dinero, ni estatus, ni religión. Solo fe. Fe en que cada palabra que sale de tu boca puede ser una semilla de sanación. El Salmo 91 nos enseña que el miedo no tiene la última palabra. Que las plagas pueden caer alrededor, pero no tocarán tu casa. Que hay un refugio invencible para quien decide confiar. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que tú puedes empezar hoy. No mañana. No cuando estés más preparado. Hoy mismo puedes leer ese salmo. Hoy mismo puedes hablarle al dolor, a la enfermedad, a la oscuridad, y decirle: a mí no llegarás. Estoy cubierto por alas invisibles. Estoy sellado por una promesa eterna. Este salmo ha cambiado vidas. Puede cambiar la tuya. Solo tienes que abrir la boca y el corazón. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que le des me gusta a este vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Hasta el siguiente vídeo.